Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva edición de Sucedió en el Perú. El programa que veremos a continuación trata sobre Antonio Raimondi. Es una biografía de este sabio italiano que llegó al Perú a la edad de 24 años y permaneció entre nosotros hasta su muerte. Sobre Antonio Raimondi se han dicho y se han escrito muchas cosas, pero en esta introducción yo quisiera subrayar una. Se trata de una famosa frase que establece que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Esta frase se le atribuye a Raimondi, pero no hay ninguna prueba, ningún registro de que realmente haya escrito o la haya pronunciado en alguna ocasión. Sin embargo, es una frase muy famosa, se ha extendido mucho, casi mítica. Y convendría en esta introducción, digo, interpretarla un poco, porque puede parecer que en el Perú Raimondi quiso decir que abundaban las riquezas, el banco de oro. Pero esto no es así. Lo que Raimondi siempre dijo, su filosofía, es que la riqueza del Perú se hallaba en la naturaleza. Y a ella había que mirar, porque los peruanos éramos mendigos, puesto que estábamos mirando, puesto que estábamos trabajando en otras actividades diferentes al conocimiento y la explotación de la naturaleza. A eso alude el Banco de Oro, a las posibilidades del Perú. Lo veremos en este programa dedicado a Antonio Raimondi. Antonio Raimondi llegó al Perú a los 24 años de edad, procedente de Milán. Era alto, medía más de 1,85 m y era bastante delgado. Considerando la talla promedio de los peruanos de aquellos, la figura de Raimondi debe haber sido muy impactante en los pueblos del Perú que visitó sin cesar. Raimondi viajó durante 20 años con un pequeño laboratorio a cuestas, deteniéndose en pueblos y haciendas, realizando cientos de experimentos y anotando sus observaciones en libretas de viaje, de las cuales se conserva una parte en el Archivo General de la Nación. Esta es una de las principales joyas que resguarda el Archivo General de la Nación. Son documentos invalorables del sabio Raimondi. Tenemos 61 libretas que son una hermosura, son libretas de campo, los cuales él transportaba y hacía a mano, como ustedes verán, y en ellas tenemos, por ejemplo, esta que es una preciosidad, donde grafica él cómo las mujeres con el torso desnudos transportaban el agua en Moyobamba. Tenemos también otra libreta donde él hace el dibujito de la planta y la describe, es decir, es documentación valiosísima para la botánica, para la historia, para la antropología, para la minería, porque acá hay un mapa en el cual él describe los yacimientos mineros por donde encontraba. Y acá, por ejemplo, tenemos cómo él dibuja con un lapicero el puente, que en aquella época no habían puentes, pues, entonces el medio de transporte era simplemente en Moquegua, un puente colgante. Tenemos también esta documentación sobre Ayacucho. Yo soy de Ayacucho, por lo tanto siempre la tengo, la cojo y la puedo tener, y hace un relato de cómo se podía llegar a Ayacucho en aquella época. En la época de Raimondi pues no habían los caminos, las carreteras que ahora tienen. Por lo tanto, él se transportaba en los medios de comunicación que él podía encontrar. Es por eso que yo a veces pienso que tenía este tipo de libretas, porque él podía caminar con estas libretas y lo apuntaba absolutamente todo. Clima, caminos, costumbres de las mujeres, los yacimientos arqueológicos, los yacimientos mineros, las plantas que encontraba. Es decir, esta es una historia primaria y una fuente importantísima para la investigación. Esto aún no está trabajado debidamente, aún no está investigado. Sus cuentas, imagínense, él apuntaba cuánto gastaba en cada uno de los viajes que realizaba. Incluso en el dorso de la libretita, él apuntaba absolutamente todo. Esta es una joya que resguarda el Archivo General de la Nación. Era bien plantado, le gustaba vivir muy bien, le gustaba vestir muy bien, no tomaba, no comía en exageración, pero bien.
Una de sus grandes cualidades era que le encantaba el café. Luego se estableció en Lima en forma definitiva, se casó e interrumpió sus viajes. Estos años fueron de esfuerzo por publicar su obra y las dificultades materiales para hacerlo amargaron los últimos años del sabio ítalo-peruano. Él ve venir los años, ¿no? Ve venir también las enfermedades, los achaques. Él tiene un dolor lumbar famoso de 3 o 4 años antes de su muerte, resultado de cargar, por ejemplo, una muestra de minas, de minerales. Pero lo dificultoso es que con el venir de los años y las dificultades económicas, él ve con preocupación y casi con frustración que no va a poder culminar su obra. Antonio Raimondi había nacido el 19 de septiembre de 1826 en Milán. Desde niño sintió pasión por las ciencias naturales y se cuenta que con sus ahorros compró un pequeño laboratorio que funcionó como el principal juguete de su infancia. Era un niño a quien le gustaba también pintar y desarrolló una beta de acuarelista y dibujante que fue fundamental en su carrera, puesto que la botánica de sus días obligaba a pintar las plantas de las que se hablaba, ya que no existía la fotografía. En aquel tiempo, un botánico tenía que ser un acuarelista. Entonces tenemos, también en otras cosas, Pancho Fierro, Rugendas, toda esta gente que venía hacía acuarelas, pero para traducir una planta, el color de la flor y todo lo demás, etcétera, se llevaba acuarelas y una serie de cartulinas especiales y allí en el campo se hacía el dibujo y eso era para identificar. Hoy día hacemos una buena foto de la planta y ni siquiera necesitamos colectarla, ¿no es cierto? Uno ve en sus libretas, yo he visto, he tenido las libretas originales que están en el Archivo de la Nación, y no solo para esto, ¿no? Para minerales y, en fin, para todas las, incluso cuando él registra cierto tipo de arquitectura y demás, el esfuerzo del dibujo preciso, ¿no? Uno ve el dibujo rectificado, vale decir, la voluntad de acercarse a la fidelidad más absoluta. Y eso es lo que tienen estas acuarelas, ¿no es cierto? Que es lo que hay que ver, es esa vocación por verdad. Durante su juventud fue mostrando la planificación y el racionalismo que lo acompañó durante su vida, puesto que decidió migrar de Italia a un país donde un naturalista como él tuviera un campo inmenso de actividad. Habiendo concebido la idea, estudió cuál podría ser este país y por una serie de razones escogió el Perú. Cuando está en Italia, no se sabe si piensa venir acá, pero sí, muchos años después, cuando escribe al Perú su famosa obra, comienza a explicar el por qué no quiere ir al Brasil, el por qué no quiere ir a Argentina, el por qué no quiere ir a Bolivia, el por qué no quiere ir a Colombia y el por qué quiere ir al Perú. Y es muy fácil. Todos los países de América del Sur y todos los países del mundo en el siglo XIX habían tenido esa famosa égira de todos los naturalistas que daban vueltas por el mundo a buscar nuevos horizontes, nuevos animales, nuevas plantas, nuevos productos, nuevas minas. Siente que en el país donde más puede hacer es en el país donde nadie ha hecho absolutamente nada. Encuentra una beta y la encuentra esta beta virgen. En una carta, Raimondi sostiene que fue un cactus gigante que vio en el Jardín Botánico de Milán que lo llevó a concebir la idea del Perú como destino. Él buscaba una tierra virgen donde alguien dedicado a la ciencia encontrara un proyecto de vida. Lo sorprendente de la carrera de Raimondi es su fidelidad a sus planes juveniles, que desarrolló con gran alcance. Y cuando él empieza y dice, estuve en Milán, y en una exposición y vi un cactus traído del Perú, etcétera, y yo dije, esto del Perú, yo quiero ir a ese país y explorarlo, ¿no? O sea, ahí él conoce el Perú y viene al Perú por un cactus que vio en una exposición o algo, y después cuando está de viejo da un consejo a los peruanos, y se consideraba absolutamente peruano, él nunca quiso regresar a Italia, ¿no? O sea, él fue peruano aunque nació en Italia, ¿no? Este interés nace por la planta, por lo vivo, ¿no? Por este paraíso que está en otro sitio de alguna manera, por estas tierras tropicales. Entonces es
primero el trópico, curiosamente, es una planta peruana. Raimondi también participó del movimiento liberal revolucionario en pro de la unificación italiana, conducido por Enrico Garibaldi. El movimiento revolucionario se inició en París en el año de 1848 y se extendió por toda Europa. El joven Raimondi precipitó su viaje al Perú, el que había planeado realizar con anterioridad, pero para unos años después.